Es escritor, pensador y crítico autodidacta. No sé por qué. Continúa en castellano. Nacido en Barcelona, en 1955 estuvo en movidas contraculturales, interesado en el no arte total y la creatividad multidisciplinar. Desde finales de los 70 frecuenta y promueve encuentros alrededor de la poesía, entendida como actitud, no como género. Le ha publicado en varias antologías y recientemente publicado Escenarios para el conflicto. Piensa que lo importante es el fondo, no la forma. Su lema es identificar, denunciar y actuar. Arturo Borra, allá al fons, és nascut en Argentina, 1972, doctor, no ho puc actualitzar, però ho actualitzaré jo, és doctor en comunicació. Ha publicado el libro de prosa poética Anotaciones en el margen, que molts de vosaltres teniu, en PDF, la plaquet Cielo partido, y los poemarios Umbrales del refugio, Figuras de la asfixia, El libro de los otros. También ha participado en las antologías poéticas Aldaba, Cuadernos caudales de poesía, Los centros de la calle, Madrid, una ciudad, muchas voces, y Por donde pasa la poesía. Colabora de forma habitual con publicaciones literarias y comunicacionales en diferentes revistas de Argentina, México, Brasil y España. Víctor Gómez, en el centro, que ha organizado Hace muy bien. Nacido en Madrid, 1967, reside en Valencia. Él dice de sí mismo que es estudiante, poeta y animador cultural. Sus últimos libros son Incompleto, Pobreza, que algunos habéis trabajado en clase, Bailas, 9 aproximaciones al cuerpo, y la plaquet Bosque, seguido de Tartamudece. En preparación 3 archivos, proyectos de escritura. Tú, otro decir por decir, no a diario y mediodía. En su labor de editor ha publicado en Fundaciones Inquietud a Tomás Segovia, Hugo Colga, Chantal Mayar o Eduardo Milán, entre otros autores. La editorial Amargor de Ediciones dirige la colección de poesía y ensayo 11, de la que ya han salido 16 libros de autores españoles y latinoamericanos. Coordina ciclos de poesía y pensamiento crítico en Librería Primado. Cofundador en el 2004 de la Asociación Poética Caudal. Escoge un poema de Bosque, que voy a leer mal, pero lo voy a leer. En 4 pedazos cortas la palabra, sirves uno a padre, otro a madre, uno más para tu amada y el último para tu hijo. Ningún huérfano se olvidará de esto. De Bosque. Y yo, pues también había hecho no tengo prácticamente temps, pero en una guardia de biblioteca escribí dos pachinetes. Bueno, en castellano también. Aunque no parezca filosofía, también es filosofía. Nos interesa a los filósofos. A los poetas, a los más grandes, les interesa la filosofía. El contacto con la fuente, con lo místico, que diría Wittgenstein, nos esquiva y paradójicamente nos busca. El medio, el lenguaje es posiblemente poco apropiado, pero no sabemos no hablar. Así que buscamos hablar de otra manera, una palabra que es casi silencio. Seguramente aquellos de nosotros que hemos dedicado mucho de nuestra vida al logos, como una especie de fármaco, como sutura de la herida, nos apercibimos desde muy pronto de su insuficiencia. La poesía, sin dudarlo, nos acerca más a ese origen. La poesía de los poetas que nos permiten a todos, a toda la humanidad, aún no deshumanizada, reencontrarnos. Esto es inspiración de Stanescu, que va a salir varias veces aquí. La poesía es de todos. Stanescu, otra vez. Y en todos y en todas hay poesía. Casi concluyo con una cita, otra vez de Stanescu, que relaciona filosofía y poesía. El arte de la palabra es lo menos importante del oficio de poeta. Kant afirmó hace ya mucho tiempo que la forma es el caso sublime del pensamiento y que la forma perfecta atrae al contenido. No me atrevo a contradecir a este magnífico filósofo, Stanescu, pero intuyo que un contenido magnífico, misterioso y revelado atrae tras de sí a una forma magnífica y revelada. Tampoco yo me atrevo a contradecir a Kant, lógicamente. Y ya doy la palabra, la voz, a Víctor, Félix, Arturo, en el orden o desorden que ellos prefieran. Después vendrán otras lecturas de vosotros y vosotras, y otras voces, las de vosotros y vosotras, que nunca sois mero público.
Os paso el micro. Hola, soy Félix, voy a empezar yo. Aquí somos tres poetas, entre comillas. Lo mío quizá es más parecido a prosa discursiva, a reflexiones. Hay partes también de poesía, pero casi a veces son hasta proclamas. Y cada uno de nosotros somos muy diferentes, pero tenemos algo en común. Voy a empezar con un poema que se llama Refugiados, que leí en un encuentro que se dio en el Instituto Luis Vives, tratando el tema de los refugiados ahora tan famosos de Siria. Hubo una lectura, pasó gente, actuaciones de música, etc. Y leí este poema, si se puede llamar poema. Refugiados. Asumimos con indiferencia que los desheredados llegarán a nuestro refugio del norte como sea, y solo se nos ocurre retenerlos en las fronteras, ponerles obstáculos o subastarlos por cuotas a regañadientes, pero no todos llegan. Dicen los señores que cuentan muertos que en ese viaje a nuestra Ítaca han perdido la vida en el Mediterráneo más de 25.000 seres humanos. Dicen los analistas y sociólogos que esa cifra se queda corta, que toda una generación ha dejado su vida y sus sueños en las frías aguas de la insolidaridad y el desprecio. La historia viene de lejos. Le robamos sus recursos, sembramos la rapiña, fomentamos la corrupción y el odio y les vendemos armas por sus materias primas, para que así se maten entre ellos, para que estén distraídos durante el saqueo. Si acaso les dejaremos tan solo las migajas, las tradiciones y la ignorancia las ponen ellos. De África, de Oriente, del Sur, nos llega un olor a muerto que nos delata, que no es otro que el fracaso de este Occidente mezquino y egoísta. Continúo con otro que se llama Mestizaje. Tiene una cita, se llama Mestizaje, tiene una cita, que no es una cita, es una variante popular de un refrán que dice: uno es de donde pace, no de donde nace. Nadie es propiedad de sus raíces, y menos aún si están envenenadas. A nadie se le puede negar el derecho de buscar espacios alejados del horror y la barbarie, donde intentar vivir en libertad. Somos de donde nos tratan bien, con respeto y dignidad, donde crece la tolerancia para trabajar y así desarrollar la vida. Las fronteras las levantan los poderosos. A su argamasa la llamaremos miedo. El mestizaje es la suma de todo lo bueno, también de todo lo malo. Todo lo que hemos conocido y vivido, así ha sido y así debe seguir siéndolo. Vamos a ponernos un poquito más poéticos. Las palabras precisas. Esto es una reflexión para los compañeros poetas que a veces nos explayamos demasiado, para no decir casi nada. Las palabras precisas. Ni una más, ni una menos, para decir lo justo, lo que queremos oír, lo que necesitamos sentir acerca del actual estado de las cosas. Estamos en una fase terminal. Os necesitamos rebeldes y activos ya. Y esto, que es más, anda más por lo que estoy escribiendo ahora, son dos breves poemas, luego doy paso a Víctor, se llama Conciencia. Algo se despierta al borde, se ilumina el recinto, reconocerse que lo decisivo importa ahora, antes no era ser, no era conciencia, era imagen de barro, sin conocimiento. Vivir ahora sí incita, es saber que todo se ha vuelto complicado, que se acabó la inocencia. Mirar afuera, observar el punto negro, saber que no se puede caer del todo, mirar adentro, aún podemos ser útiles. Nuestra vida nos pertenece, es al deterioro. Gracias. Hola, buenos días. Tengo que acostumbrar como. Yo soy Víctor y voy a aprovechar estos minutos. Lo primero que quería pediros es un favor. Necesitaría
que todos mirarais hacia el fondo, hacia donde estamos nosotros, ¿vale? Durante la primera intervención que voy a hacer. Por eso pedí hace un rato que algunas personas se acercaran un poco más para acá, para que sigáis todos mirando para acá, ¿vale? Vamos a trabajar con el sentido del tacto, ¿vale? Para eso necesitamos anular el de los ojos, ¿eh? Entonces se trata de que no me miréis a mí, sino de que miréis adelante. Incluso, si no os importa, podéis hasta cerrar los ojos. Se trata de escuchar con el oído, pero en realidad lo que se trata es de tener una percepción táctil, ¿vale? Algo parecido a lo que pasa cuando escuchamos música, una canción o algo que nos suena muy bien, que nos gusta mucho y que nos traslada a otro lado. Muy difícilmente podemos luego explicar las sensaciones que hemos tenido, porque no son tan racionales como cabría esperar. Pero sí que suelen ser cuanto menos extrañas y sobrecogedoras, ¿vale? Estamos todos ya mirando para allá. Al que le apetezca que cierre los ojos. Lo que se agradaba al ir hacia el futuro, cómo aquello sin atender se dejó en lo no escrito, también acá, en la palabra y el pulso, nos desprendemos de la costra, de la herida, cuando éstas se frisan con la sombra en lo veraz. Por eso, si no sangra, el poema se pudre. ¿No hace temblar entonces al acercártelo a los labios? ¿No te hace romper al tararearlo sin testigos? Vale, ya. Perdón, pero era por jugar un poco, ¿eh? En las cárceles de España, en un transcurso de varios años, fue apareciendo una pintada anónima que fueron replicando los presos, ¿vale? Y yo la leí en Picassent, antes de que la borraran, porque también es verdad que los funcionarios, cuando pasaba un poco de tiempo y se daban cuenta, la borraban. Bueno, luego volvía a aparecer, era como un fantasma. En este lugar maldito, donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Con 4 manos susurrantes envolvías cicatrices y llagas. Un poema. Uñas, huesos, errores, limosnas. Y lo llamaste mío. Qué atroz punzada era aquella que abriendo la carne dejaba circular entre tendones lo insufrible. ¿Cómo se llama lo antes de desnudo? En la discordia de la luz y el cuerpo, viejos topos, hemos tropezado violentamente con las claridades.
Sal de la red. No seas tan pobre que no se pueda intentar. Como tanto atroz atropello al bachiller le tortura un presente bastardo. Es inmoral ponerse gravemente enfermo en el estado del bienestar, ser improductivo, escribir un poema sin porqué o hacer nada. En la tortura está la virtud del no atentarás contra los tiranos. Aprieto el puño, abro la mano y espolvoreo luz. Abro la mano, cierro el puño y amaso sombra. Hemos hundido los ojos en la profundidad sin cuerpo de las máscaras. La palabra que flota traiciona la fragilidad de los sumergidos. Muertecito de miedo, descelebra el pericote su inminente libertad. Tras media vida cautivo, su condena empieza ahora. Quizá por eso hay una ley que les prohíbe morirse en el centro de la ciudad o en lugares de interés turístico. Oh dolor de ver que inventaste las alcantarillas. Ay dolor del diálogo. Rabiosa la rata corre en zigzag, huye de palos, tiros, golpes, hasta que una porra con una bota, una piedra le impactan en el lomo, la cabeza, el vientre y cae. Cae para morir como una rata, destruida por otras ratas uniformadas, sin denuncia, sin delito, sin jurisprudencia. En la ciudad de Los Ángeles, televisiva ciudad, he visto la raya que no hay que cruzar, algo borrosa. Tal vez los niños con sprays pintando un muro, o aquella señora loca durmiendo en una ventana todo el día. Apenas uno ve otra cosa que policías y modelos. En frenesí apagas la pantalla. En Valencia, y solo se mantiene esa línea que separa lo visible y lo previsible. Aún apagada unos instantes de electricidad dejan a los fantasmas decir goodbye, goodbye, mens. Pues ya he acabado. Por ahora.
Ahora sí. 6 metros entre el gozo y la hambruna, el continente blanco y el negro continente, la obesidad de las viviendas y la desnutrición de las chozas. 6 metros parten las humanidades, esta resignada distancia que desgarra la dulzura y sacude las sonrisas de alambre, los cuerpos de alambre, las vidas de alambre. 6 metros de escalada al cielo, 6 metros de vestiduras rasgadas y pechos vacíos, pechos de puta, pechos de esclava. 6 metros de servidumbre para un salto sin pértigas. 6 metros incrustados en la piel de lo civilizado, en el ultraje de las techumbres, en la frente de las farsas, en la boca de los valores, en el silencio del futuro que miente sus fulgores. 6 metros preservan de la intemperie que arden los talones, 6 metros que alzan todas las murallas, 6 metros sin métrica ni mes, hexámetros sin colmena, tejidos que cuelgan a la altura la esperanza de manos laceradas. 6 metros desesperados para ser sin fuga y acariciar sin tanta herida y no temer la langosta que todo lo devasta. 6 metros para erigir la promesa de otro destino, 6 metros para saltar la sed, los huesos famélicos, el accidente de haber nacido en un desierto. Esto, como comprenderán, no solo no es ciencia ficción. De los 4.200.000 refugiados que simplemente han producido las guerras en Siria, la Comunidad Europea, en un acto supuestamente benevolente, dijo que iba a traer a 160.000 personas, es decir, al 3% del total de flujos de refugiados que está produciendo Siria, con la intervención evidentemente no solo de fuerzas de Medio Oriente, sino también de Occidente, y se ha dignado a traer desde que ha empezado este drama 160 personas en toda la Comunidad Europea. Después dicen que no hay lugar. Pero esto, a ver, aquí yo no vengo a hacer ninguna arenga. Lo primero que tengo que decir, además de agradecer a Juan y a todos los que están detrás de esto, lo primero es que si nos roban la extrañeza, nos roban la capacidad de crítica. Y esa extrañeza se produce con los contrastes, con los diálogos, no alzando más muros, ¿no? Pareciera que ahora nuestro bienestar se sostiene sobre el vallado. Ojalá en algún momento podamos pensar que los otros no son una amenaza, sino aquellos con los que tenemos que aprender a convivir. Y dicho esto, que no nos roben la filosofía, porque si nos roban la filosofía y la poesía nos están robando el pensamiento crítico, que es condición para poder imaginar lo diferente. No aceptar, en todo caso, como una realidad inevitable estos 6 metros. El hambre no mata, este hambre arriba, noche, mar adentro, mar a bordo, con las alas, esperancitas tiradas, 100 esperancitas tambaleándose al borde del hundimiento, arriba a ninguna parte que nos devuelve otra vez a la salina, alambre arriba que ni el alambre sacia, sin sostén para esta esperancita que se agota en una playa, una noche cualquiera, unas maderas sin puerto, escapando de esta vocación de coser las bocas, callar la súplica. No es que aquí haya inocencia, solo aullido, animal hambriento remontando hemisferios, un suelo donde descansar de la sed, prestada a los solicitantes, a la sombra de esa vida que cuentan. No es que seamos pro, apenas promesa, arrojada al mar, una botella que después alguien abre, lee sin entender, soñando hasta que su cuerpo se hunda. A ver si encuentro el poema. En todo caso, que la gente quiera participar, sumarse, no tanto desde ese vínculo de separación entre unos que están aquí y otros ahí, eso da esperanza, ¿no?
Raza oscura. Raza oscura condenada a vagar por las orillas revueltas del mundo en busca de unas tablas que no se astillen de tristeza. Llueve en todos los hemisferios, sin lugar para la noche. Y para terminar, ¿estoy bien todo o no? Vale, la próxima. Voy a comenzar mi parte con unos versos de Chantal Meyer, un poco para explicar quizá por qué escribir, por qué hacer las cosas con la escritura. Escribir para curar, escribir para guarecerse, escribir como si cerrase los ojos para no cerrarlos, para mover la mano y seguir su curso. Escribir para sentirse viva aún. Os he dado antes unas tarjetitas, algunos a los que no vais a leer poemas. Creo que, vamos a ver, cualquiera que tenga algo que decir, cualquiera que piense, cualquiera que haya leído un poquito, puede ser también poeta si tiene algo que contar. No se trata de estar aquí 3 personas y 100 al otro lado. Se trata de hacer un acto coral. Luego vais a leer, pero os he pasado unas tarjetitas, os podéis leerlas cuando queráis, en el orden que queráis. Irremediable es lo pasado, aprender para conocer los presentes. La libertad no es una teoría, más bien es un surco. Creo que nos hemos deshumanizado. Me he quedado sin ideales, ahora puedo descansar tranquilo. Adormecidos por la anestesia, seguimos inconscientes en la nada. Voy a leer un poema hablando de otro tipo de migrantes. En este caso, el migrante era mi padre y el tema es muy conocido, muy latoso, el ambiente es la guerra civil. Tiene una nota sobre una película que seguro que no habéis visto, que se llama Soldados de Salamina, quizá alguno sí, basado en una novela de Javier Cercas, con el mismo nombre. Y bueno, más o menos la nota es: Javier Cercas, el soldado de Salamina, relata uno de tantos episodios dramáticos que sufrieron estos desheredados. El poema se llama Condiciones penosas del exilio. Un poquito largo, o sea que disculpad. Argelès-sur-Mer, prefectura del Languedoc, región del Rosellón francés. Primavera de 1939. Una playa negra, latas enterradas entre arenas insalubres, el frío, la miseria y exiliados españoles de ojos sin futuro. Enjutos y hambrientos, perdedores de quimeras, que se alimentan con ratas e incluso de sus botas de cuero. Hombres acusados de apoyar la legalidad republicana, hombres de base, sin otro delito que su afiliación sindical al rojo o al rojo y negro. Como mi padre, hombres humillados y apresados, sin entender el porqué, que acatan sin fisuras las órdenes de los supuestos amigos de la libertad. Esos franceses traidores y mezquinos que les tratan con desprecio como a perros, a ellos, a los derrotados, a los exiliados de la República Española. Argelès-sur-Mer, a escasos 7 kilómetros de Collioure, donde encontró meses antes la muerte un poeta, Antonio Machado. Un campo de humedad e ignominia en la playa del abandono. Un aparente refugio contra el pavor para los que salieron huyendo de Barcelona ante el implacable avance de los nacionales.
por la larga, penosa y controvertida ruta de los Pirineos. Esas incesantes columnas de fugitivos acosados por la Guardia Civil, y en la frontera los franceses los recibieron internándolos en campos de concentración. Ante los gabachos, ciegos de desidia y de recursos, esos hombres maltrechos, desesperados y valientes, escaparon hacia Alsacia con bicicletas robadas, buscando trabajo en las fábricas de hierro y acero. Tiempos revueltos, Europa convulsa. En plena línea Maginot les escupió de nuevo la guerra en su cara y se repite la huida del terror, hambre y miseria por los países del hielo y de la sangre. Una década de su vida arrastró mi padre la infamia y el sufrimiento por tierra de nadie, que al volver a su país, su nombre continúa grabado en piedra y en las listas negras del franquismo. Y es su hermana, precisamente, una hija de la caridad, la que le libera del yugo y las cadenas del cuerpo, que no del alma, que sobrevivió flotando sobre la amargura de una época imposible de olvidar. Un poema real sobre la vida de mi padre. La travesía del desierto. Este también se va a ver, pero creo que es oportuno. Adolescentes. Remake. Y siempre acabamos por enredarnos con los mismos problemas que ya hemos padecido en alguna ocasión en el pasado. Es la rueda del karma, dicen algunos, o tropezar con la misma piedra, dicen otros. Lo cierto es que vivir podría ser eso, afrontar los fracasos, disfrutar de los triunfos. Por más que la añoremos, nunca regresará la Arcadia perdida de nuestra juventud. El paso del tiempo nos desalienta y la amargura es una pesada carga para nuestro hogar. Pero nuestro hogar se apuntala con los reveses del azar, que nos debilita y acaba matándonos, o nos hará mucho más fuertes si conseguimos sobrevivir a nosotros mismos. Este es un poema dedicado a los del 15M, que ocurrió, de Utopía, que ocurrió hace unos años en las plazas, y se llama Ser buenos. Ser buenos. Cumplir los preceptos, hacer los deberes, comerse las verduras, respetar las instituciones, la Inquisición y la pena de muerte también lo son. Tributar, pagar a plazos y obedecer las leyes que redactan los amos. Sabemos que son injustas, pero da igual, pues están forjadas contra los ciudadanos. No pasa nada si protestamos, contratarán a más policía, para eso están nuestros impuestos. El capitalismo es goe, inmoral e irreal. Lo rige una pandilla de memos, expertos en nada y fascistas en todo lo demás. Les llaman poderes fácticos e insisten machaconamente en que todos debemos hacer lo que hay que hacer, cumplir los preceptos, hacer los deberes, comerse las verduras y sobre todo ser buenos. Con un poema sin título. Actitud y sentimiento, encontrar la conclusión, la instrucción, actitud y sentimiento, la afirmación en un todo, en la finalidad por reconstruir, actitud, sentimiento, la actitud tras el empacho de palabras, es un viaje sin cesar, un todo en constante movimiento, como la luz que surge de las grietas. Una escultura podría ser un modo, podría ser un ataque a la piedra, o otro análisis del mundo. Actitud y sentimiento, o todo a la vez, la poesía atormentada que contiene en sus movimientos, en sus contornos, las imágenes que se pierden, el sentimiento, los colores, indefinidos en tonos inexpresables, la inacabable sugestividad, el impresionismo del ritmo. Estoy hablando del silencio. Actitud y sentimiento, imaginar y percibir coherencias, ahí donde no tiene acceso a lo fragmentario. Un lugar donde distinguir entre significado y ser. Un lugar que se borra en los paisajes significantes del continuar. Gracias.
la que voy a incluir profesores, poetas, asistentes, alumnos, todos, ¿vale? Es muy sencillo. Que levante el brazo el que nunca se haya hecho una selfie. Me incluye a mí también, claro. No se haya hecho una selfie, que levante el brazo. Sí, hay uno, hay uno. Bien, un aplauso. Bueno, vamos a ver. Yo he hecho muchas, vosotros os habéis hecho muchas. Solemos hacernos selfies porque las selfies no pretenden presentar un yo, sino ocultarlo. Por lo cual tenemos una insistencia todos en hacernos selfies, empezando por mí. ¿Vale? Una amiga que es fotógrafa y estudió en Londres, en conversaciones por el WhatsApp, desde allí, desde Londres y desde Valencia, hablábamos de este tema, de la diferencia entre retrato, autorretrato, selfie, imagen, ¿no? Autoimagen, etc., ¿no? Vale. Una chica muy loca, Gemma Polanco, una buena artista. Si ponéis en internet, en Google, gemapolanco.com, podéis ver el trabajo fotográfico que viene haciendo, ¿vale? También ha hecho cosas audiovisuales. Yo le pedí para una lectura que hicimos unos cuantos en Valencia el año pasado, le pedí que hiciera un trabajo sobre selfie y yo a su vez escribí algo en torno a lo mismo sin ver lo que hacía ella ni ella lo que yo estaba haciendo. Luego lo cruzamos en una revista y bueno, ahí se ve. Ahora vais a ver solo vais a ver el vídeo, que dura 4 minutos. Para mí tiene relevancia especialmente pensar que no tenemos futuro si no hay feminismo. Y para eso lo van a liderar las mujeres, pero los hombres tienen que ser conscientes de que no habrá futuro si no hay feminismo. Decía Rocío Silva Santisteban, una gran periodista y una de las mejores poetas peruanas vivas, que el hombre más pobre del mundo es una mujer. Eso ocurre en zonas depauperadas, pero la presión sobre el hecho de ser mujer ocurre incluso en el primer mundo, ¿vale? Presiones conscientes e inconscientes, porque el capitalismo y el patriarcado considera ciudadanos de segunda clase a las mujeres. Y eso es, por lo menos, una cosa que yo he descubierto tarde, pero he descubierto, tengo una convicción en ello. Y el vídeo que hizo Gemma me reveló muchas cosas, porque el arte, normalmente la poesía, cuando han leído ahora Arturo y Félix, el poema sabe más que ellos. Yo escucho a Félix, hablamos, tomamos café, somos amigos y tal, pero cuando escuchas un poema, el poema va por delante. Eso ya lo dijo también alguien. Dice cosas que sabemos conscientemente, pero dice cosas que no sabemos conscientemente y que son importantes, en el mejor de los casos. Bueno, pues pongo el vídeo y luego leeré unos pocos fragmentos, no de lo que escribí para el vídeo, sino de bailes, ¿vale? De otro trabajo, pero que tiene relación.
con 21 años con 21 años hizo este trabajo viviendo en una habitación de 40 metros cuadrados en Londres y no sé cómo, pero era ella la directora, la cámara y la persona que aparece en las imágenes. El hombre que aparece detrás, que no se le ve la cara, es un modelo homosexual, un hombre muy reconocido dentro del mundo de la moda europea, aunque es español, es valenciano, ¿vale? Pero no se le ve la cara. Bien, ahora voy a leer unos pocos textos que no son los que escribí profeso para esto, pero que tienen una cierta relación, porque van a hablar del cuerpo y van a hablar de algo que tiene relación quizás con el problema raíz del exilio, de los emigrantes y del otro, que es el tema de la identidad o las identificaciones. ¿Vale? Bueno. Por la precisión, supe que el tiro vino de dentro. Un cuerpo cae. No, es una palabra. No, es un cuerpo. De verdad, la fragilidad no puede ser sin el atrevimiento de darse. Me oculto en la rutina, sonrío, reparto tarjetas, hablo con corrección, invento el maniquí para un traje oscuro y elegante. Solo yo oigo en la fractura separarse el hueso. Divagación en agosto. Antonio Gamoneda en el libro del frío. El animal que lame las heridas blancas, ese está ciego en la misericordia. Hemos negado la simpleza, pero ¿qué es al fin la ceniza? Y si la ceniza pide su hora, ¿qué acumulación resiste? El miedo puede ser un filo criminal. Vuelva el corazón a la compasiva naturaleza de lo inútil y resista el puño hasta abrirse, hasta ser la palma donde coman los pájaros extraviados de agosto. Llego a ti transparente y sucio. ¿Con qué sílabas innecesarias pero veraces? La gota verde es transparente en tu boca. Recostadas, deseo perlas y duda, son o palabra, roza perfumando, tatúa la herida. Y para cerrar, un poemita de un libro que se llama Detrás de la casa en ruinas, que no deja de ser una palabra en resistencia. Como dirían, podrían derrotarnos, pero no domarnos. Bolcelan dijo una palabra, ya sabes, un cadáver. Me devuelven sin vida, maciza e inerte la palabra casa, sin el muro del norte, ni medio pórtico, y volado casi enteros de hecho. Delante de la ruina me dejan que más amé, mi casa natal. Ya no me iré. Día por día
cantando a veces, otras absorto en la reconstrucción. Silencioso y preciso, ganaré para su mejoría 1 metro por otro, una ventana, las cornisas y hasta una escalerita al desván. La casa del mundo es un tiempo laborioso bajo la insistencia del lenguaje. Por ello, estos párpados se abren a la penumbra y bajo las estrellas persiguen un sueño de piedra y madera. Apertura a la lentitud y al descaro. Cara a cara con la tozudez del desastre. Lo tú trenza la música del bosque y la piedra labrada. Porvenir y memoria, vamos alzando en la casa resarcida por lo inacabado. ¿Sabías que una trepadora me viste de resurrección? Y abierto espacio de un claro, en la espesura del ayer, en ese medio febrero sin luz. A ver, también como Víctor, esto no es un examen, pero sí me interesa saber realmente quién sabe lo que es un CIE. Si puede levantar la mano. Un CIE. No, bueno, a ver, ya sé que vos sabés. No, bueno, soy argentino, lo digo con la C argentina. A ver, ¿alguien sabe entonces lo que es un CIE? Vale, en España hay aproximadamente 16, a veces son 18, es un centro de internamiento de extranjeros. Una persona que está en situación irregular, que es una cuestión administrativa, no judicial, está encerrado y se retiene contra su voluntad. Es decir, es una cárcel para inmigrantes en situación irregular. En España hay 16, entre otras cosas, el informe de CEAR, que es Centro de Acogida de Refugiados, denuncia torturas y condiciones e infraestructura bastante peor que una cárcel. El delito que ha cometido esta gente es pasar una valla, huyendo a veces de la guerra o a veces del hambre, ¿sí? Pero en cualquier caso, que los selfies no nos hagan olvidar el dolor del otro. Tengamos cuidado porque a veces en la imagen narcisística que nos arroja el espejo, nos olvidamos justamente de ese dolor. En España, cuando se quiere cargar no solo la filosofía, sino la memoria, claro, corremos el riesgo de olvidarnos de dónde venimos todos nosotros, ¿sí? Y a dónde en este momento están yendo muchos jóvenes españoles, ¿sí? Ojalá lo que deseemos, que la hospitalidad también seamos capaces de darla. Sin defensa. Nací en algún confín y no quise encendiarme en la oscuridad. Tanta cacería sin ley, tanto ayuno forzado, ahora estallan, sin saber a quién alzar esta plegaria, el montículo de polvo que me define. Cómo comprender el golpe, la asfixia que trepa por los tendones. Me fui a buscar un resquicio en alguna parte, pero no hay lugar en ninguno de los lugares, sobran todas las mesas. Entre los números desocupados, seré un dígito que crece y me descuenta la humanidad, un sobrante que mastica el margen. Harán guardia, volverán a disparar contra la oscuridad y a distancia, insistirán en el vano afán de ocultarse. Buscarán callar los sueños gestados en la frontera, mientras siguen alzando vallas en los cuerpos. En la penumbra los perseguidos seguirán desafiando la noche, sin alambre que detenga el salto. Bueno, y ahora 2 poemas y ya están cansados, me imagino. Sí, a veces esto... Una vez sí, una vez uno sueña, ríe, vive lo que no vivió, lo que quiso sin poder.
Así se aprende a vivir dos veces soñando cuando el desagravio es segunda vez, nacer dos veces en el sueño al borde de lo querido. Inclinados así sobre la orilla de un río nos miramos como si hubiera primera vez, sin púas ni asfixia. Una vez sí, lo no vivido se hace vida. Ríen los sauces llorones, uno anda por el lecho rehaciendo su torpeza. Alza nuevas tablas, recorre de memoria cuerpos ahogados, se sumerge para otra vez salir a esta superficie arrasada. Una vez sí, uno vive lo no vivido, vive aquí el sueño que se llama Los Vencidos, que dice así: abrazar no la derrota sino los vencidos, su testimonio, una lengua robada al letargo, desafiará la historia y habrá desentierro, genealogías en las que rebuscar una promesa murmurando todavía. Gracias. Si hay una frontera, es la que separa a los que infligen dolor y a sus víctimas. Ara comenceu vosaltres a llegir. Suggerís que esta primera García va llegir un poema de Stanescu, precisament, en rumano. Comunicare. Se neacă pe apa sălzoasă lumina, zeule mare. Acum, chiar acum, când citești tu, cititorule, cuvintele acestea, viața mea curge în fața ta. Și viața ta curge în fața cuvintelor mele. Se neacă pe apă sălzoasă lumina. Se ahoga la luz sobre el agua escamosa. Gran Dios, ahora, justo ahora, cuando tú, lector, lees estas palabras, mi vida gotea delante de ti, y tu vida gotea delante de mis palabras. Se ahoga la luz sobre el agua escamosa. Manuel. El viento llora y apenas sospecha que murmura el agua. Viene lloviendo sobre los pasos y pesan los abrigos de antes, pero no es demasiado tarde para aprender a andar así, con la lluvia a cuestas. Esa vez que Cristo acaricia mis labios, esas sombras que estallaron más allá de la retina, cuando la desnudez se hizo promesa a pesar de tanta tierra horadada. Esas veces que los nombres vislumbraron su exilio, relámpago recóndito, arriesgando nuestra superficie. Ese incidente de árboles, esa vez tu voz encendiendo mis oscuridades. Esas veces, esas voces, resuenan todavía cuando saben callar. Resquicios por los que entras cada noche a una región clara, en la grieta donde me encuentro inundándome de ti. Se llama Cerremos la caja de Pandora. Ay, si la caja existiera. Si no fuera un cuento para entretener tal este otoño. Si tuviéramos la llave, la determinación suficiente. Si entre todos hiciéramos fuerza y meteríamos en ella a los malvados, a los que dejan un rastro de dolor y sangre por el camino. Si enterráramos a los mentirosos
de los manipuladores, a los corruptos, a los usureros de las fianzas, a los mercaderes sin escrúpulos, casi todos, a los egoístas, unidos en la solidaridad, a los amargados fatalistas, unidos en la solidaridad, a los amargados. Han perdido la esperanza a la morralla desalmada del tráfico de blancas, negras y drogas terminales, a los cobardes que hacen daño con sus temores, a los iracundos por principio y por sistema, a los envidiosos carcomidos por alegrías ajenas, a los acomplejados que no duran en pistolear la cabeza del vecino para subirse la autoestima, a los que maltratan a las mujeres, a los niños, a todos esos. Y seguro que algunos más los meteríamos en la caja, debería ser una bien grande, y después arrojaríamos la llave del quinto infierno y a correr en la mierda cuando explota. Bueno, eso. Yo voy a leer la travesía del desierto de Félix. No os quedéis parados, no muráis en vida, no perdáis la curiosidad. Vivir es resistir, pero resistir no es sobrevivir agazapado, esperando que otros resuelvan tus problemas. Debéis saber, algunos ya lo intuís, que nosotros somos los responsables, los causantes de que este sistema no funcione. La política no funciona, las ciudades son poco habitables, nos hemos equivocado, pues hemos dejado asuntos como la educación a personas ignorantes, carentes de valores y vocación. Os estamos dejando un planeta contaminado y exhausto, una civilización inmersa en la corrupción y un futuro incierto. No cedáis al chantaje. No perdáis vuestro tiempo ocupándoos de nosotros. Nuestro tiempo ya pasó y en gran medida lo hemos desperdiciado. Exigid a lo que tenéis derecho. Debéis empezar otra vez, de nuevo solos y luchando, como siempre, contra lo viejo. Abandonad las tradiciones, la familia y el capitalismo depredador. Dejad adorar al dios mercado, os devorará las entrañas. Y buscad a los más intrépidos entre los vuestros, y partid como pioneros a reclamar lo que estúpidamente hemos abandonado, la vida. Será una larga travesía por el desierto, pero sabed que los oasis existen, que tras las penurias llega la recompensa, que no será otra que vuestra supervivencia. Guarde eso. Ara, primer de batxiller, en el ordre que teníamos que hacer entre vosaltres. A on esteu? Ah, sí, el primer és el d'Alfredo, sí. Alfredo no està, però tenim la gravació en àudio i vaig a posar-la. Silenci, sentim Alfredo. Nuestro con ancho de cenizas hasta lo irresistible. ¿De dónde viene la escoria? Escombro y humareda quedan los intocables. Las inútiles desnucadas quedan entre nadie y nada, a destiempo. Despedazados días del río que rebasa. La muralla arroja los peces muertos. Ocupan amarillas pútridas las llagas del puerto de Benares. Cambia Lima el aire. Otro silencio removido. Tiempo, un lugar aquí, nuestro.
Arde el invierno, me decías, no en sueños. Coge piedras, toda la orilla es la pizarra. Te suena horas sin palabras de lo necesario para batear. Menos palabras, golpea. Sexo examen. Excusa para niñar. Lascivia labia de recepción enfebrecidos labios del loco en su pozo de sabiduría. No tiene nada que salar. El agua que se evapora deja cuando los cristales son suficientes. Al hundir la lengua, se duerme. ¿Sueña Ñu con otra fuente más cristalina? Absorbe bajo la sombra su sudorosa musculatura. La carga de una inevitable fruta viva soborna olor y deseo. Suena la vulva, sarmiento jugoso que el pícaro deja su aguijón, pique entre un sí y un no. Muera como un tozón insecto, bajo el miedo turbulento. Descosida la ardorosa sed, el recelo, la perforada verdad, exhumados los anfibios arácnidos de la confusión y el abrazo. Decimos en la derrota. No era miedo, era declinación. Rabia, repetición del abandono. Una lejanía que no era nostalgia, está en las manos. Tras toda esta ruina, quisimos desenterrar otras herencias. Abrir el sueño, formas supervivientes en la manga. Resquicios de otro incendio. Desafiar más lejos el lenguaje de la derrota. Lavar los párpados. Alejarse de distancias, que aplasta el sueño. Liberar de la memoria un pájaro insomne. Entregado a la indiferencia. También la música nace del viento. Del roce inaudito, de las hojas en la oscuridad, como una vibración de cuerda, rendida a la pulsación de la noche. Erosionando ese montón de escombros. Bueno, vamos a recitar Ser bueno, de Félix Menca. Versión rap. Cumplir los preceptos, hacer los deberes, comerse las verduras, respetar las instituciones. La Inquisición y la pena de muerte también lo son. Tributar, pagar a plazos y obedecer. Las leyes que redactan los amos. Sabemos que son injustas, pero da igual, están forjadas contra los ciudadanos. No pasa nada si protestamos, contratarán a más policía. Para eso están los impuestos. El capitalismo es core, inmoral e irreal. Lo rige una pandilla de memos, expertos en nada y fascistas en todo lo demás. Tres fácticos les llaman e insisten machaconamente en que todos debemos cumplir los preceptos de los deberes. Comerse las verduras, ser buenos. Estamos perdiendo.
porque nos dejamos matar, porque el juego de la ambición del dinero son herramientas útiles para encadenarnos. Y todos somos mezquinos, cómplices, porque son ellos, los narcos y los empresarios, sin escrúpulos, los que no dudan nunca, porque ignoramos qué es lo más adecuado. Si la vehemencia, la visceralidad, la rabia contenida, la tristeza o la desazón, todas ellas en cierto modo todo minucias enormes. Estamos perdiendo porque somos pocos en este lado. De segundo bachiller. Voy a leer un poema de Víctor Gómez, que es lo poeta. Lo que con mi mano se va, siempre fue tránsito, eje del deseo y la inoportunidad. No puedo hacer otra cosa que no huir y huir. Voy a leer unos fragmentos de extrañeza de la partida de anotaciones en el margen de Arturo Borja. La extranjería no se confunde con la experiencia de migrar. No importa cuán lejos se resida, nunca se es suficientemente extranjero. No partimos para salvarnos. No hay salvación en ninguna parte. Partimos para que no todo sea hundimiento. Lo omnioso forma parte de lo propio. Hacer del otro un depositario de lo repudiado es ocultarse al abismo de nosotros mismos. ¿Ya? ¿Ningún mes? ¿Ya está? Bueno, si no hi ha necessitat, passem a un torn de debat. Podeu fer preguntes o reflexions sobre el que heu vist, sentit, tant en les lectures que heu fet en classe com en recitar d'avui. No passa res. Fem el ridícul i ja està. Quería preguntaros qué pensáis de la manipulación de los medios de comunicación y qué es ser poeta en un mundo tan poco romántico. A ver, los medios de comunicación está claro que hay que irse a lo que es la estructura de propiedad de los medios, es decir, quiénes son los dueños de los medios. Evidentemente no todo está monopolizado, hay una escasa pluralidad, pero algunos medios pueden escapar de este discurso dominante o el pensamiento que quieren hacernos creer que es único, y efectivamente desde ese discurso se visibilizan muchas realidades y muchas injusticias. Concretamente el término manipulación se puede debatir mucho, pero para decirlo rápidamente pienso que hay demasiada mentira y poca investigación hecha con rigurosidad, ¿no? Crítica. Y la segunda parte, un poeta en un mundo poco romántico. A ver, un ser humano en un mundo no solo poco romántico, sino con tanta falta de amor, ¿no? Creo que estamos en un contexto donde lamentablemente esta imagen narcisística que se fabrica como cualquier otra mercancía, nos está haciendo olvidar justamente de que no hay posibilidad de amar a los otros si no somos capaces de verlos también en sus diferencias. Entonces, poeta en el mundo, ser humano en el mundo. ¿Qué nos pasa a todos que nos hemos insensibilizado tanto, ¿no? Hace cosa de 3 meses me desconecté de la
de los medios de comunicación masivos, televisión, prensa, etcétera, para no seguir la pre-campaña y la campaña electoral. Con lo cual no me he enterado ni tan siquiera de los programas electorales. Lo que sí que he hecho ese tiempo es leer a Emilio Lledó. ¿Vale? Mi voto, que no lo voy a decir para no participar de la campaña, viene por la educación, la que yo he recibido y la que estoy recibiendo. Cuando decía Juan que me presentaba como estudiante, no es una impostura, es una realidad. Es una realidad que soy una persona con tremendas lagunas, mucho desconocimiento de muchas cosas y poco tiempo para aprender. ¿Vale? Es importante aprender. El problema de la información es tener la capacidad para distinguir lo que es una estupidez, por ejemplo, de lo que es una cosa importante. Lo que cuadra con lo que no cuadra. ¿Vale? Ahí los antiguos, y cuando digo los antiguos hablo del mundo griego, del mundo, ya basaron nuestra capacidad para defendernos de esa desinformación o del abuso de poder, que puede ser mediático, puede ser de otro tipo, sobre el soporte de dos cosas: el lenguaje y los sentimientos. Con lo cual, la pregunta que ha hecho el compañero, no sé si ha sido improvisada, ha sido brutal, porque nos ha dado justo en el clavo de lo que para mí parece que es la cuestión. La cuestión del romanticismo, de los sentimientos, es que nosotros, desde que nacemos, estamos siendo domados para tener reacciones, emociones, frente a determinados estímulos, sea el fútbol, el porno, determinado cantante de Operación Triunfo, etc. ¿Vale? Es muy difícil que salgamos de este trabajo de hipnosis y sugestión constante desde los 0 años hasta la edad que tenéis ahora. Pero en la edad que tenéis ahora, que es una edad en la que uno se cuestiona cosas, es un momento clave para dos cosas. Una sería desaprender. Es necesario desaprender. Yo llevo la mitad de la vida desaprendiendo y me quedan muchas cosas para desaprender. Y la segunda sería aprovechar las herramientas que tenéis aquí con algunos profesores y personas que tienen realmente interés en que seáis gente emancipada. La diferencia de este instituto o del grupo que tenéis aquí, de esta comunidad inconfesable, es que se está trabajando para que os emancipéis, no para que seáis solamente parte de una herramienta de producción, ¿vale? O para que imitéis a la persona que sale en televisión, sino para emanciparse. Para emanciparse hacen falta dos cosas: lenguaje y sentimiento. Cuando hablo de lenguaje, hablo de controlar, conocer y saber manejar el lenguaje. ¿Es tan importante manejar un lenguaje de emoticonos bien? Porque lo es. Como aprender otro idioma, como manejar tu propio idioma, como hablar cualquier jerga o cualquier dialecto que entre 4 amigos se generan para entenderse solo ellos y no es bien lo que van a hablar. Pero en cualquier caso, somos seres de palabras. Pero ojo, ¿somos seres de palabras de honor o somos seres de palabras asesinas? El problema con la comunicación y el problema con la actualidad, y quizás, bueno, con la actualidad no, con la historia de la humanidad, es que de momento impera la espada y el escándalo. La espada es el ejercicio, la fuerza bruta del más fuerte sobre el más débil. Y viendo el vídeo de Arturo Borrán no hace falta imaginar mucho más. Y el escándalo es
toda argucia, mentira o verdad que pretende someter a los otros como si fueran instrumentos o animales en beneficio propio. ¿Vale? Vivimos esa sociedad. Se han practicado y se han intentado muchas utopías y constantemente estamos en tensión entre los intentos de vida utópica que hay. Es decir, hay gente y grupos, aunque sean pequeños y dispersos, viviendo de manera utópica. ¿Vale? No es algo que no se haya practicado, que no se iba, sino que no se visibiliza o que se conoce poco. ¿Vale? Pero sí que hay uno, dos, que son ahora mismo urgentes. Y vuelvo a insistir. El feminismo, bien entendido, y la ecología, bien entendida. La igualdad no solo el feminismo. El feminismo es igualdad. Por eso, no solo la igualdad. Porque el feminismo no es cosa de mujeres o hombres, es cosa de hombres y mujeres. ¿Vale? En relación con el vídeo que ha enseñado Víctor, ¿qué opináis de la sexualización del cuerpo de la mujer? Que está considerado inapropiado que enseñar el pecho de una mujer, pero está bien visto enseñar el pecho de un hombre. Por ejemplo, en el vídeo que nos has enseñado, muchos nos dirán que es inapropiado porque es arte, pero fuera del contexto del arte sí lo es. Sí que lo consideran inapropiado. ¿Qué opináis sobre esto? Era un vídeo que trabajaba sobre la selfie y sobre la identidad. Vale. La respuesta va a ser muy breve. Como habla ella, el cuerpo que aparece es el de ella. Pero en el trabajo que hace Gemma aparecen exactamente igual cuerpos desnudos de hombres que de mujeres. Por eso remitía a la presencia. Y luego hay una cuestión que es el de la mirada, el sentimiento de la mirada. Quiere decir, cómo miramos los cuerpos. Es muy importante porque hay miradas más lascivas o menos, más violentas o menos. Es decir, ya no es el cuerpo desnudo de un hombre o de una mujer, que es un cuerpo. En Japón se bañan desnudos toda la familia. El abuelo, la abuela, la madre, la cuñada, el primo, el hijo, todos en pelotas allí. No pasa nada. Es decir, la relación con el cuerpo, con la desnudez del cuerpo va más, es una cuestión cultural, creo. Ahora haces bien en señalarlo, ¿eh? Hay que decirlo. Yo os quería preguntar, más que me preguntéis, que también quería preguntar si alguien cree que la poesía sirve para algo en estos tiempos y si alguien sabe lo que significa poesía hoy, aparte de lo que ya conocemos. A ver si alguien quiere contestar, o lo que conocemos, quiere decir los libros que leéis, si es que leéis poesía. ¿Sirve para algo la poesía hoy, del siglo XXI? En mi opinión, para mí personalmente la poesía sirve bastante para que gente que aún no se ha atrevido demasiado a expresarse y abrirse de forma íntima y natural lo haga ahora. ¿Y el rap es poesía, por ejemplo? Sí. Bueno, no sé de quién es esta frase, la verdad, pero creo que resume bastante bien lo que significa la poesía, no solo de forma personal, que es, la poesía es un arma cargada de futuro. Eso es lo que pienso.
Para mí poesía, más que escribir unos versos o leerlos, que está bien, que es el canon, es la forma. Para mí ser poeta, y por eso va a resistir en estos tiempos en que es lo más inútil del mundo ser poeta o escribir poesía, porque no la lee nadie, porque no se venden los libros, porque no sirve prácticamente para nada. Lo extraño es que hayáis venido. O sea, lo normal es que los recitales de poesía solo vengan poetas. No se acerque nadie a ver a unos chiflaos que leen poesía a estas alturas. ¿Y eso qué es? ¿Qué nos está contando ahí? ¿Una parida que se le ha ocurrido o está repitiendo lo que han hecho otros escritores? Pero hay miles de años que se viene haciendo poesía. Para mí viene de algo griego y es más bien una actitud de ir contra lo establecido, una actitud por romper cosas, por acortar, por buscar la belleza, por hacer lo no conveniente, por ser incómodo, por ser crítico, por pensar, por reflexionar. Lo que no sirve ahora en el siglo XXI es ponerse a escribir lo mismo, 2 versos en un papel, intentar venderlo en una librería. Quizá, y realmente existe, quizá hay otras, se ha hecho aquí un poquito, he intentado hacer un poquito de rap, hay spoken word, hay poesía trabajando con imágenes, poesía sonora, hay poesía en cine. La poesía es una actitud frente al mundo. Se puede escribir, se puede recitar, se puede compartir, pero más que nada, para mí, no sé si lo compartís, es una actitud, no simplemente escribir unos versos con la métrica adecuada. En otros tiempos no había otras herramientas, había eso, y había el ritmo. El ritmo se puede tener de muchas maneras, pero no sé si alguien tiene algo que decir a eso. Quería preguntaros, para vosotros personalmente, las nuevas generaciones de poetas, por llamarlos de algún modo, bueno, la gente que empieza ahora a escribir, que está bastante criticada, ya sea por jóvenes o por ya gente que escribe, ¿vosotros qué opináis? No sé, gente joven que se atreve o decide y expresarse. Es absolutamente necesario, ¿no? Hay unas cartas de José María Rilke que se llama Cartas a un joven poeta. A ver, es que si asumimos que no toda poesía no es solo, hay que decirlo, pero cierta poesía efectivamente nos ayuda a extrañarnos de la cotidianidad del mundo en la que a veces estamos inmersos. A mí la propia pregunta ¿para qué sirve la poesía? Me resulta ofensiva. ¿Por qué todo tiene que servir? ¿Qué estamos? En un mundo, hemos llegado a tal nivel de utilitarismo donde confundimos utilidad y valor. Entonces quizá pasa por preguntarnos ¿para qué sirve la belleza? ¿Para qué sirve un beso, un abrazo, hacer el amor, la bendita desnudez? Ayuda a vivir y en todo caso no a sobrevivir, sino a construir otra forma de vida donde la desnudez sea posible. Incluso voy a decir más, estamos en una sociedad obscena, pero esa obscenidad no significa que la desnudez sea posible. Existe el porno, prolifera, pero la experiencia erótica de encuentro con un otro, la capacidad de ser en ese otro es cada vez más excepcional, porque efectivamente nos instalan en la competencia, nos instalan en un mundo donde lo que no sirve no vale. Entonces, yo lo que diría aquí, en la medida que haya escritura, y la va a haber, porque es una forma de respirar, aunque se trate de una pequeña esperanza o una esperancita, va a estar. Va a estar esa esperancita en la medida que nuevas generaciones sean capaces, no las generaciones estas que conocemos, que repiten, ¿no? Ya sabemos ese discurso, sino en la medida que haya personas que son capaces de sentir y de vivir la poesía, independientemente de si escriben o no, va a haber alguna promesa todavía.
somos lo que regalamos más que lo que vendemos. Quizá escribir para regalar, para compartir, no hace falta siquiera escribir y regalar al otro lo inesperado. No hace falta que sea un negocio, un oficio incluso. Pensar en algo, en alguien y hacérselo llegar a los otros. Es decir, esto lo comparto contigo, es una manera... Bueno, yo creo que la poesía sí que sirve, ¿eh? Pero siguiendo el argumento de Arturo, no en el concepto utilitario que tenemos de una ganancia directa y materializable en cosas físicas. No, la poesía sirve en la medida en que es consustancial el hecho de crear con el hecho de ser persona, de ser humano. Entonces, si hablamos de la poesía no como género literario, sino como dimensión, es decir, la capacidad que tengo yo de crear, de ser creativo, ¿vale? De no estar a la orden de, sino de hacer lo que yo necesito, siento que tengo que hacer en ese momento, la poesía claro que sirve. Dijo Eduardo Milán, que es un poeta muy interesante, por si lo podéis seguir, decía que he visto a poemas salvar vidas sin que lo supiera el poema ni lo supiera la vida. Hay momentos, habrá habido momentos en que vuelvo otra vez a la música, porque la poesía aspira a ser música, y quizás con la música lo tengamos más claro. Ha habido momentos en nuestra vida, y habrá momentos en nuestra vida, que una melodía, una canción, un verso o una palabra sean suficientes para agarrarnos y seguir. ¿Vale? Yo creo que eso... no concibo el mundo sin música. ¿Vosotros concebís el mundo sin música? Bueno, la poesía es una aspirante a la música, humilde aspirante a la música. Sé que hi ha moltes preguntes més, però si no ixen, anem a tancar. ¿No vuelvo a comentar algo? Vicente. Pues diría algo. No, daros la enhorabuena, sobre todo a Juan y a los compañeros que habéis organizado esto. Me dejáis muy impresionado de vuestro trabajo con los estudiantes. Ya quisiera yo, en la facultad, pudiéramos hacer cosas así. Y a vosotros también, por supuesto. Me ha gustado mucho. Algunas cosas además me han recordado mi vida. Mi padre también fue soldado republicano y estuvo en el campo de concentración, donde, por cierto, los soldados franceses eran senegaleses. Hicieron la huelga de hambre para reivindicar sus derechos y, en fin, esa fue una generación tremenda, ¿no? Diría algunas cosas, pero sería quizás aguar un poco la fiesta, ¿no? Y es que, de todas formas, ha salido, ¿no? Es decir, poesía ha salido de muchos tipos. Y hay poesía reaccionaria, hay que decirlo. Y hay poesía que se pone al servicio del poder, también hay que decirlo, ¿no? Y creo que eso no va en desdoro de la poesía, sino en su grandeza. Sí, yo creo que la poesía tiene un valor que trasciende al compromiso político, ideológico, aunque muy bienvenida sea, por lo menos desde mi punto de vista, una poesía combativa y que lucha contra la realidad y la sociedad que tenemos, ¿no? Me parece que presenta unos déficits tan evidentes que no hace falta que insistamos en ellos. Pensaba, por ejemplo, en el libro de Cercas, que como sabéis está basado en la anécdota del fallido fusilamiento de alguien que escribió El cara al sol, Sánchez Mazas. O pensaba en D'Annunzio, ¿no? Uno de los, en definitiva, inspiradores del fascismo, ¿no? Y era un gran poeta, ¿no? Bueno, insisto, me ha encantado la experiencia. Me alegro mucho de haber dado clase a Juan y ver que yo no tengo ninguna responsabilidad ni mérito en lo que Juan hace, en absoluto,
pero es un orgullo haber tenido de alumno a Juan y a Javier, ¿no? A estos profesores tan magníficos. Tengo una hija de 13 años y me encantaría que estuviera aquí por las noches, ella lee poesía, ¿no? Esto también es una cosa interesante que no se ha planteado aquí, y es cómo se accede a la poesía. Si es una experiencia solitaria, onanista, o si este tipo de actos se debiera hacer más. Yo creo que sí, y que tampoco es incompatible con lo otro, ¿eh? Y una de las cosas para las que sirve la poesía es para estar solo. Y eso es muy importante, aguantar la soledad y estar bien, y a gusto, y reconciliado con ella, ¿no? Pero también sirve para compartir. Muy rápido. Eso está ya planteado. Justamente haciéndolo muy rápido, hay una soledad que es asfixiante porque te sientes sin nadie alrededor. Pero justamente la poesía, o mejor dicho, leer, da igual que sea poesía, que una buena novela, que una biografía, es decir, leer es un acto solitario y que solo será adictivo solitariamente, independientemente de lo que hemos vivido hoy, os puede dar la chispa. Pero si luego vosotros en casa o donde sea no leéis en solitario y encontráis el placer de leer, no servirá de nada. La soledad del lector es una soledad acompañada, que te obliga a vivir otras vidas y a salir del yo. Con lo cual, es una soledad muy positiva, una soledad que te acerca a los demás. Hemos traído para todos los asistentes unos pliegos de poesía que están ahí. Entonces, bueno, que cada uno coja uno y se lo lleve. Es un recuerdo del día de hoy, ¿vale? Mientras tanto, voy a seguir diciendo que poesía también es compromiso y que no se tiene que quedar